Apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial. En esta oportunidad con ustedes el pastor Luis Aguiluz una vez más para compartir el repaso de la lección de la escuela sabática para este 11 de enero. Estamos en la lección 2 de la lección titulada Daniel. Para esta semana la lección se titula De Jerusalén a Babilonia. Vamos a tener una pequeña oración. Querido Padre, queremos tu bendición al abrir tu palabra, al repasar la lección, al aprender de la experiencia de jóvenes como Daniel, como sus compañeros, que fueron fieles en una tierra adversa, en una condición difícil, pero confiados en que tu dirección y tu cuidado estaba con ellos. De igual manera, acompáñanos y ayúdanos en el tiempo en que vivimos para poder mantener nuestra confianza en ti. Por Jesús te lo pedimos. Amén. La lección de esta semana, como les digo, de Jerusalén a Babilonia. De Jerusalén a Babilonia fueron llevados cautivos. En el año 605 a.C., Nabucodonosor derrotó un puesto militar egipcio en Carquemis y dejó la puerta abierta para que Babilonia entrara a Palestina. En Jerusalén se llevó a jóvenes notables, también los utensilios del templo como trofeo de guerra. Un correo comunicó a Nabucodonosor que su padre, Nabopolassar, había muerto. Este regresó inmediatamente por la ruta más peligrosa y más corta. El resto del ejército regresó por la vía regular. La ruta comercial de Jerusalén a Babilonia recorría unos 1500 kilómetros. Daniel, junto con el ejército, debían haber recorrido este trayecto a pie. Nabucodonosor debe haber viajado a unos 80 kilómetros por día. El ejército a unos 25 kilómetros por día, y debe haber demorado unos 2 meses en llegar a Babilonia. Así que imaginémonos cómo eran las rutas, los caminos en aquellos tiempos, las dificultades. Y así el pueblo cautivo llegó a Babilonia. El versículo para esta semana se encuentra en Daniel 1:17 y dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Qué hermoso ver jóvenes que confían en Dios, que se mantienen fieles. Por su fidelidad, Dios los premió, les dio entendimiento y les dio dirección en sus vidas. La Biblia muestra tanto los aspectos positivos como negativos de nuestras vidas, y en especial de los personajes bíblicos. No solamente resalta las cosas buenas, también presenta los aspectos negativos. Una de las historias de fidelidad, de puntos positivos, los encontramos en este libro de Daniel, en esta historia que tiene parte profética también, pero que nos muestra la dirección de Dios para aquellos que se han puesto del lado de la verdad. Lo importante que hay que tener presente es que la experiencia de Daniel no debe centrarnos a poner a Daniel como el héroe, sino debemos poner a Dios como el centro de todo. Debemos exaltar a Dios por encima del favor que Dios tuvo por Daniel y sus amigos, por ser leales, por ser fieles. El reconocer que Dios es soberano es lo más importante, porque es el propósito, la razón de ser del cristianismo. Jerusalén, como mencionamos hace un momento, es invadida y Babilonia toma los tesoros del templo y los lleva a la tierra de Sinar. Allí es donde en el pasado se levantó la torre de Babel, desafiando a Dios. Aunque Babilonia venció, recordemos que esto se debe a que Israel se había apartado de Dios. No porque Babilonia tuviese gran poder, porque si Israel estuviese del lado de Dios, no los pudiesen haber vencido. Pero Dios estaba permitiendo que esto sucediera para darles un llamado de atención al pueblo que había desconfiado y se había apartado de Dios. Debemos resaltar que hay 2 centros de atención que se presentan a través de toda la Biblia. La capital del reino del mal de Satanás, con Babilonia,
de donde viene el término Babel, confusión, de donde salen todas las cosas negativas, pecaminosas, que apartan al ser humano de Dios y de la verdad. Y por otro lado, Jerusalén, que viene de la palabra Jerusalem, que viene de una ciudad de la paz. Y ese era lo que Dios quería para el pueblo de Israel, que tuviesen una ciudad de paz, una ciudad en donde todos los que pudiesen ir pudiesen encontrar paz, porque allí moraba Dios. Lamentablemente, el enemigo en muchas oportunidades venció y tuvieron ellos que ser sancionados, llevados cautivos, y también muchos perdieron la vida por haberse apartado de la protección de Dios. Comprobamos que a pesar de lo que pueda hacer el mal, Dios tiene el control de todo. Dios es soberano de todo. Dios está al control de todo lo que sucede en su creación. Él es y seguirá siendo el soberano del universo. En pleno siglo XXI debemos tener la seguridad de que Dios todavía sigue controlando los acontecimientos mundiales. Aunque veamos guerras y rumores de guerras, aunque veamos amenazas de un país, de una potencia a otros terroristas, y que sintamos temor por algo que pueda ocurrirnos, debemos tener la seguridad de que Dios nos va a proteger, Dios va a estar con sus hijos, Dios está al control, y todos los acontecimientos que han de ocurrir, Dios los tiene bajo la mira, bajo su control, bajo su dirección, y siempre Él velará por aquellos que han confiado en Él, que han puesto su confianza en Él y que han hecho de Dios su escudo. En Babilonia, estos jóvenes fueron llevados como prisioneros, pero fueron seleccionados por sus capacidades, por sus dones, por sus talentos, y serían preparados para que sirvieran al rey. Era un gran desafío. Jóvenes que en su hogar natal habían sido enseñados conforme a la palabra de Dios, habían conocido al Dios verdadero, habían conocido la palabra desde las fuentes directas, y ahora habían sido sacados de su hábitat, de su lugar seguro, a un lugar desconocido. Y aquí fueron desafiados en su fe. Fueron desafiados para que dejaran sus creencias. Para esto, Satanás usa muchas estrategias. Una de ellas es cambiarles el nombre. Porque en el pueblo de Israel, los nombres tenían una relación directa con el carácter. En los pueblos paganos, los nombres también tenían una relación con sus dioses paganos. Por eso, al cambiarle los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego, estaban ellos relacionándolo con sus dioses paganos. También le iban a enseñar un nuevo idioma y los iban a introducir en una nueva cultura. No podemos dudar de que ellos han recibido mucha información, mucho conocimiento, y mucho de ese conocimiento aún pagano. Ellos deben haber conocido muchas de estas cosas, aunque no las han practicado, pero por razón del estudio deben haber recibido esta información. Pero aún así se mantuvieron fieles a Dios. Y esto es lo que debemos resaltar. Cuando nuestra fe es puesta bajo presión, es cuando nosotros debemos mantenernos más fieles a Dios. Porque cuando no es así, nuestra fe se desborona. Nuestros jóvenes se apartan del camino. Muchos de nuestros jóvenes, cuando van al college, van a la universidad, se apartan de Dios porque comienzan a darle una información materialista, secular, y de todos los niveles menos de los niveles cristocéntricos, bíblicos. Y allí es donde comienzan a haber desafíos, comienzan a haber preguntas, y reciben respuestas inadecuadas, inapropiadas, que los llevan por caminos extraviados. Babilonia era en aquella época una potencia mundial, y era difícil oponerse a lo que ellos deseaban. Tenían, como quien dice, la sartén por el mango. Tenían el poder para hacer lo que ellos quisieran.
Se requería valentía y también un milagro para mantenerse fiel en estas circunstancias. A estos jóvenes se les ofrecían muchos privilegios, muchas ventajas, muchas gollerías, pero para esto tenían que abandonar su fe, tenían que dejar sus creencias, tenían que olvidarse de su Dios. Tal vez muchos lo hicieron, pero estos 4 jóvenes nos muestran que aunque estuvieron bajo presión, se mantuvieron fieles porque fueron resueltos y firmes. Ellos no dejaron por ninguna razón su fe en Dios, su confianza en el Altísimo. Los jóvenes tuvieron que aceptar sus nuevos nombres, porque tal vez así los llamaban. Pero aunque esto pasó, con respecto a su alimentación, con respecto a su bebida, ellos sí tomaron una firme determinación de mantener sus principios, de cuidar sus cuerpos, de no contaminarlos. Reconocían que el templo es el santuario de Dios, que Dios mora en nuestro cuerpo y que debemos mantenerlos santos. Además de esto, que ellos habían recibido directamente de parte de Dios indicaciones de qué alimentos eran limpios y qué alimentos eran inmundos, como también la forma en que debían ser muertos los animales, de acuerdo a los códigos levíticos, y también sabían que muchos de ellos eran sacrificados a los ídolos, pero que aunque los ídolos no son nada, no querían sentirse cómplices o dar la apariencia de que estaban ellos participando de cultos idólatras. Estas comidas, pues, presentadas al rey como grandes banquetes, eran muchas de ellas de carnes inmundas, de animales no aptos para el consumo humano, que estaban dedicados a los ídolos, que no seguían los principios higiénicos en su preparación. Así que ellos pidieron no participar de estos alimentos. Los que estaban a su cargo de la cuidanza de estos jóvenes estaban preocupados porque ellos pensaban que esta alimentación del rey era la mejor. Y si no comían, iban a comenzar a sentirse disminuidos y ellos podrían ser castigados por esto. Así que estos jóvenes pidieron ser probados por 10 días. No significa que en 10 días se va a realizar un cambio impresionante, una transformación total, sino que el trayecto desde Jerusalén hasta Babilonia, con mucha caminata, con poca agua y con poca comida, debería haberlos debilitado un poco. Y ellos confiaban en que en 10 días podrían recuperarse a su estado normal. Y así fue. Según el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, nos dice que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la bebida ni la comida del rey. Y ellos pidieron ser probados por 10 días. Aquí vemos la fe de estos jóvenes puesta en acción. Cómo ellos no tuvieron temor a la muerte, cómo ellos tuvieron valor, esa resolución de poder seguir los consejos de Dios, porque los consejos de Dios son más importantes que cualquier ley humana. Estos jóvenes fueron seleccionados porque encajaban en los requisitos para estar en la presencia del rey. Su porte, su conocimiento, la familia de donde venían, las capacidades que demostraban. Dios honró pues la fe y la fidelidad de sus hijos, y a ellos les dio conocimiento y sabiduría, y fueron 10 veces más sabios que el resto de sus compañeros. Dios premió su fidelidad. Dios exaltó a estos jóvenes para que exaltaran y levantaran el nombre de Dios. Recordemos que estar en Babilonia en aquella época era algo majestuoso. Ver esa ciudad imponente, ver ese imperio resplandeciente, reluciente, los jardines colgantes de Babilonia, que eran considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Llegar allí y sentirse pequeñitos delante de todo eso, no hizo mella en su determinación de ser fieles a Dios. Ahora, fueron preparados, fueron enseñados, y después de 3 años de preparación,
fueron llevados ante el rey. Y saben ustedes que fueron hallados mejores y fueron puestos a trabajar para el rey. Qué interesante ver que cuando un joven cristiano como Daniel y sus amigos se pusieron de parte del Señor, fueron fieles al Señor, y ellos tuvieron esa determinación, fueron 10 veces más capaces de cualquier otro de los jóvenes allí. Su semblante, su apariencia, sus modos, sus modales, todo era diferente, porque estaban reflejando al Dios del cielo. Estuvieron sirviendo hasta el tiempo de Ciro. Y se menciona a Ciro porque Dios había llamado a Ciro, lo había elegido para liberar a su pueblo y permitirle regresar a Jerusalén, lo cual les dio a ellos la seguridad de que Dios está al control, de que Dios tiene las cosas en sus manos. Y así como le había prometido y profetizado a Jeremías que después de 70 años regresarían, Daniel estuvo al tanto de esto, y Daniel también oró. Daniel capítulo 9 nos muestra que Daniel estaba preocupado para que se cumpla la palabra de Dios y puedan retornar con fe a su tierra natal. Hoy en día necesitamos este tipo de jóvenes. Jóvenes con fe, con fidelidad y con lealtad a Dios. Daniel fue llevado a ser preparado en las escuelas de Babilonia, como José fue llevado a ser preparado en las escuelas de Egipto. A pesar de la corrupción, a pesar de los pecados que ellos veían, a pesar de todas las cosas adversas, ellos se mantuvieron fieles a Dios. Y esto es una enseñanza muy buena para nuestros jóvenes hoy en día, que también tienen problemas de este tipo, tienen dificultades, son llevados a universidades y escuelas en donde son atacados en sus creencias, en sus principios, en su estilo de vida. Los amigos ejercen una presión de grupo tan fuerte que muchas veces ceden. Recordemos experiencias de jóvenes como Daniel, como José, como Esther, jóvenes que fueron valientes, firmes, determinados. Es lo que el Señor quiere para nuestro tiempo también. Qué hermosa lección el saber que hoy en día pueden haber también jóvenes sabios, jóvenes intachables, resueltos, firmes, que sean firmes en su fe cuando estén bajo presión y que reconozcan que Dios está al control de todas las cosas. Haciendo un resumen, recordemos, estamos viviendo en medio de un mundo de pecado y vemos todavía personas fieles a Dios que no han doblado sus rodillas ante Baal. Recordemos que aunque han habido jóvenes fieles, hombres valerosos, mujeres llenas de poder, ellas están representando a Dios, porque Dios al final es el verdadero héroe. Jerusalén es invadida, pero Dios aún está al control. Dios permite que sucedan estas cosas para llamar la atención a su pueblo. Dios quiere que sus hijos recapaciten y reanuden sus caminos por el sendero del bien, que no se llenen de soberbia. Recordemos también que la lección nos dice que ellos fueron llevados de Jerusalén a Babilonia, a ese lugar llamado Sinar, la antigua Babilonia o Babel. También hoy en día, cuando nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual, somos sacados de nuestro lugar de paz y de confort y somos llevados cautivos a la tierra de Sinar, a la tierra de Babel, a la tierra de la confusión, a la Babilonia. Y de allí es donde el Señor también sigue llamándonos, salid de ella, pueblo mío. También en esta lección hemos visto que el enemigo trata por todos los medios de quitarnos del camino correcto, de que rompamos nuestra relación con Dios. Si nosotros nos mantenemos del lado del Señor, el Señor nos va a dar el poder para mantenernos firmes. Una de las cosas que utiliza el enemigo es la satisfacción del apetito. Así como lo hizo con Adán, así como lo hizo con Jesús, así también lo va a hacer con nosotros. El darnos esos manjares olorosos, agradables, llamativos, pero que son alimentos inmundos, es una gran tentación.
Así también Daniel y sus amigos fueron tentados a comer y a beber de una manera equivocada, incorrecta, pero ellos pusieron su confianza en Dios. Se mantuvieron firmes en su fe. Dios los recompensó con sabiduría, entendimiento, con conocimiento de ciencia. Ellos fueron capaces de liderar a los demás porque Dios les dio esa capacidad. Cuando fueron examinados, estuvieron 10 veces por encima de los demás sabios. Por esta razón fueron llamados a ser gobernadores de las ciudades más importantes. No olvidemos que Dios está al control, que Dios está siempre vigilante de todo lo que sucede en su creación. Debemos preparar a nuestros jóvenes para que se enfrenten a un mundo secular, perverso, malévolo. Tenemos que enseñarles que pongan sus ojos en Jesús, que se mantengan fieles a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, que Dios está con nosotros, que nuestra cosmovisión pueda estar basada en la Biblia, en nuestra experiencia con Dios, en lo que Dios hace y seguirá haciendo, esos milagros, esa poderosa manifestación de su Espíritu en nuestras vidas y en la vida de los demás. Eso debe mantenernos firmes y fieles. Que el Señor nos siga bendiciendo y que al seguir estudiando el libro de Daniel podamos seguir sacando lecciones para nuestras vidas, que podamos seguir aprendiendo que Dios es un Dios amoroso, maravilloso, que Él nos muestra lo que va a ocurrir antes de que ocurra para que estemos preparados. Y mientras más nos entremos al estudio de Daniel, el Señor irá abriendo nuestro entendimiento más y más cada vez para que estemos preparados en este tiempo final de la historia del mundo. Que el Señor les bendiga, es mi deseo